Diferencia de horarios, doy las buenas noches a quienes nos sintonizan desde España, junto a mi estimado amigo el doctor José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como mis homólogas Yolida Bey Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol. Damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, quien nos disertará la conferencia virtual La protección internacional de los derechos humanos en tiempos de COVID-19, misma que es fruto de la reciente firma de convenio de colaboración con la citada comisión. Asimismo, agradezco la colaboración de la maestra Liliana Arias Valencia en los trabajos que realiza al frente de la coordinación de capacitación de este organismo jurisdiccional. Asimismo, saludo con mucho afecto a mi estimado amigo, al doctor Jorge Enrique, muy amable con tu presencia y muy valorada la misma, sabes el aprecio que te tengo. Agradezco también muchísimo la presencia de las y los invitados especiales que hoy nos acompañan. Como todos sabemos, los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen la dignidad humana, sin distinción alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos exige que todos los derechos de las personas sean inalienables, universales, interdependientes e indivisibles. Asimismo, imponen obligaciones vinculantes a los gobiernos, especialmente en estos tiempos de emergencia. Es por ello que toda acción que tenga como objetivo inhibir la afectación de los derechos humanos en tiempos de pandemia ocasionada por el COVID-19 es una respuesta eficiente para asegurar la protección de todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Cabe mencionar que las circunstancias actuales de pandemia constituyen una situación de riesgo donde los países han adoptado medidas como confinamientos, jornadas de sana distancia e incluso, en algunos de los casos, restricciones de movilidad. Todo ello para prevenir afectaciones a la salud de la población. Por otra parte, para garantizar el funcionamiento del servicio público, los organismos gubernamentales han maximizado el trabajo a distancia, como el que hoy estamos realizando, implementando el uso de plataformas tecnológicas a fin de cumplir con sus obligaciones previstas en ley. En el caso del Tribunal Electoral de Tabasco, el Pleno ha emitido una serie de acuerdos generales para cumplir, por un lado, con la tutela judicial efectiva prevista en nuestra Constitución Federal, garantizando así el derecho a la administración de justicia de la ciudadanía. Y por otro lado, el derecho a la salud de nuestra familia electoral, así como lo es la base trabajadora. Asimismo, tampoco debe soslayarse que el estrés derivado del confinamiento social, aunado a otros factores sociales, como la afectación del ingreso económico de las familias, han sido factores determinantes que propician casos de violencia familiar, en donde en su mayoría, desgraciadamente, suelen afectarse los derechos humanos de mujeres, niñas y niños. Datos estadísticos indican que en esta pandemia lamentablemente han incrementado los casos de violencia hacia los ya referidos, porcentaje que ha aumentado en razón que al estar en confinamiento la víctima convive directamente con el agresor. De ahí que el papel fundamental de los países sea el implementar medidas concretas que protejan a cualquier persona que pueda ubicarse en alguna situación de vulnerabilidad. Sabemos que esta lucha no ha concluido, pues aún nos queda un largo camino por recorrer. Por ello, continuemos caminando de la mano para salir adelante en beneficio de todas y todos. Muchas gracias por su atención, muy amables. Y ahora cedo el uso de la voz a mi estimado amigo y doctor José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que nos dirija su mensaje. Fuerte abrazo. Muchas gracias, magistrado presidente. Pues agradezco el día de hoy de manera formal la presencia de la magistrada Yolanda Alvarado de la Cruz y de la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, consejeras del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. De igual forma, quiero agradecer al maestro Jorge Enrique Gómez Hernández su apoyo para la realización de este evento. Platicando con él, habíamos estado viendo la forma de establecer contacto y de
pues bueno, realizar eventos como este en el que pues se hable de los derechos humanos de manera general. Él y yo compartimos esta pasión por este tema. Lo conozco cuando fue consejero en el Instituto Electoral de Participación en el Tabasco. Y bueno, gracias a la plática que sufrimos con él, pudimos lograr invitar al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez, quien aceptó de manera muy amena el darnos esta plática que se llama La protección internacional de los derechos humanos en tiempos de COVID-19. No quiero dejar de mencionar a la maestra Liliana Arias Valencia, quien ha estado pendiente también para la realización de este evento, tanto en la organización como en la logística. Y de igual forma agradezco al licenciado Víctor Humberto Mejía Naranjo, consejero del IEPCT, su participación en esta tarde, en esta conferencia. También agradezco a el licenciado Víctor Humberto, Roberto Ventura, y a la maestra Julissa de la Cruz, primero y tercer visitador general de esta comisión estatal, así como a todo el personal que nos acompaña durante este evento y público en general. Les agradezco su presencia en esta tarde y bueno, le voy a conceder el uso de la voz al maestro Jorge Enrique porque él va a ser el moderador de esta conferencia. Maestro Jorge Enrique, muchas gracias. Tiene el uso de la voz. Sí, ¿me escuchan? Sí. Hola. Perfectamente. Sí, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen a través de este enlace y muy buenas noches acá en Salamanca, en España. También a todas y a todos aquellos que están conectados desde otras vertientes de Latinoamérica, desde otros países que nos han dado cuenta que han tenido interés de propiciar este diálogo a través de la difusión y extensión de los derechos humanos, de la divulgación. Y como preámbulo quisiera agradecer, por supuesto, al doctor José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto al licenciado Rigoberto Reley Mata Villanueva, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, a la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol y por supuesto a todas las autoridades o que representan las autoridades del Instituto Electoral y entre otras, ¿verdad? Que se encuentran con nosotros, así como estudiantes y académicos interesados en el tema de la protección y la difusión de los derechos humanos. Felicitar esta iniciativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y por supuesto del Tribunal Electoral de generar esta característica fundamental de los derechos humanos, aparte de su universalidad, de su regionalización, lo que es la expansión, la difusión del conocimiento, para que nos tratemos a esas aspiraciones que genera la comunidad internacional como el paz y la paz y la dignidad humana, pues felicitarlos por eso. Y qué mejor que abramos con broche de oro, saludando por supuesto a mi maestro, el doctor Juan Manuel Bautista Jiménez, desde la Universidad de Salamanca en España, que Salamanca ha sido cuna del derecho de gentes, de los derechos humanos, y en su actividad también de difusión y promoción de la dignidad humana y del respeto entre las naciones. Pues ya que me han dado el honor de presentar el currículo de nuestro ponente invitado de esta conferencia magistral, tengo a bien y es para mí un verdadero honor y un verdadero gusto presentar a mi maestro y amigo y excelente catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Salamanca, España, el profesor Juan Manuel Bautista Jiménez. Y bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a darle lectura a su currículum. El doctor Juan Manuel Bautista Jiménez es originario de Badajoz, España. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. En la actualidad es profesor contratado doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho. Ha realizado diferentes estancias de investigación
en las que podemos mencionar en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en Institut International de Droits de l'Homme de Estrasburgo, Francia, en la Peace Palace Library de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, esto en Holanda. Ha participado como experto en el marco de las consultas regionales con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios para elaborar un proyecto de convenio sobre empresas militares y de seguridad privadas. Asimismo, ha participado como observador internacional de la OEA en las elecciones generales de Ecuador en el año 2013, contratado por el Ministerio del Interior de España para formar a los funcionarios de instituciones penitenciarias en materia de derechos humanos, contratado para formar a los funcionarios en materia de cooperación al desarrollo por varios organismos, la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, la Junta de Castilla y León y la Dirección General de Acción Exterior de La Rioja. Ha impartido un centenar de cursos de doctorado, posgrado, maestrías, especializaciones, así como conferencias y seminarios en universidades españolas y fuera de España. Fuera de España, en universidades de Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Portugal, Italia y México. En México, por mencionar algunas, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Veracruzana y la Universidad Popular de la Chontalpa. Sus publicaciones y líneas de investigación principales son la protección internacional de los derechos humanos, conflictos armados, uso de la fuerza y sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y de la Unión Africana, organizaciones militares, OTAN, derecho internacional humanitario, la cooperación internacional institucionalizada en el continente americano y cursos de aguas internacionales y medio ambiente. Por supuesto que esta es una síntesis curricular de su extenso y vasto hoja de vida en materia académica, profesional y nada, pues agradeciendo y dándole también la más cordial bienvenida y que sea de mucho beneficio y mucho provecho, seguramente así va a ser, de estudiar y de aprender y escuchar al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez con esta conferencia que nos tiene preparada para el día de hoy. Pues muchas gracias. Bien, pues en primer lugar, muy buenas tardes para Tabasco y para México en general. Me consta que algunos amigos también de otras partes de México, pues les he hecho llevar el link y también un poco pues esa bueno, amabilísima invitación que he recibido tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tabasco como del Tribunal Electoral de Tabasco, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer especialmente al magistrado presidente del tribunal, don Rigoberto Riela y Mata Villanueva, a el presidente de la Comisión Electoral de Derechos Humanos, don José Antonio Morales, notario, a las magistradas Yolida Bey Alvarado de la Cruz, Margarita Concepción, también por su amabilísima invitación, a Liliana Álvarez, que bueno, me parece que está muy encargada de todo, que todo salga bien, y permítanme también saludar a mis amigos de Tabasco, a la licenciada Adriana de Las Heras y al maestro Octavio, del que guardo un grato recuerdo, ¿no? Y desde luego mi querido Jorge Enrique, bueno, si no lo saben, estamos en la fase ya final de corrección de su tesis doctoral y confiamos que de aquí a que termine el curso académico, que en principio a nivel de doctorado terminaría en la primera semana de septiembre, pero nuestra intención es que Jorge Enrique, que ha vuelto a Salamanca, ¿no? para terminarla in situ, pues que antes de que termine el verano podamos fijar esa fecha de lectura y defensa de
de su tesis doctoral, una tesis doctoral que tiene mucho que ver con Tabasco, tiene mucho que ver con México, ese derecho al agua como un derecho fundamental y toda la problemática que engloba en materia de derecho internacional, no solo internacional, sino también derecho administrativo. Bien, sin más dilación voy a pasar a llevar a cabo a esta suerte de plática, como ustedes hablan, de conferencia, ¿no? Sobre la protección internacional de los derechos humanos en tiempos de COVID, ¿no? Hablar de los derechos humanos y especialmente del derecho internacional, van a permitir hacer una evolución desde lo más global hasta llegar a las violaciones o las posibles afecciones que esta pandemia que nos sigue afectando llega hasta los derechos más concretos, ¿no? Piensen ustedes, o podemos fijarnos en el año 2020, ¿no? 2020 iba a ser un año de aniversarios. En primer lugar, se iban a cumplir el 70 aniversario de la creación de la Carta de las Naciones Unidas, de la entrada en vigor de esta organización internacional, que es la organización que ha logrado de nuevo establecer una sociedad internacional donde una Segunda Guerra Mundial había puesto patas arriba todo el planeta, ¿no? En este sentido. Es año de aniversarios porque en 2020 se celebraba el 25 aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, ¿no? El licenciado Rigoberto ha hecho referencia ahí a unas violaciones de género y violencia intrafamiliar que me han llamado la atención porque quería también citarlas algo más adelante, ¿no? Por lo tanto, retomo algunas de las ideas que nos ha introducido. Y año de aniversarios porque también es el 70 aniversario, fue el año pasado, 2020, de la Declaración Schuman, de Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores, el inicio del proceso de integración en la Unión Europea, en la actual Unión Europea, entonces 3 organizaciones internacionales que supuso para el continente europeo, ese continente que sufrió directamente y fue el origen de esta Segunda Guerra Mundial y que gracias a estos 70 años de proceso de integración europea ha logrado, más allá de convertirse en un bloque económico y de establecer una serie de valores digamos, en la constitución de lo que es la integración europea, la Unión Europea ha logrado que el continente europeo, el más violento de todos los continentes, sean ya casi 3 generaciones las que han conseguido no volver a enfrentarse en un conflicto continental que además suele llevar aparejado guerras más en otros continentes, ¿no? Este año 2020, este año de aniversarios, en realidad lo que ha significado ha sido el año de la pandemia, el año de una palabra que apenas conocíamos, ¿no? Pandemia establece la Organización Mundial de la Salud como aquella epidemia que se propaga hasta al menos 3 continentes, ¿no? Mientras no se propague a 3 continentes, estamos hablando de epidemia a partir de 3 continentes, desgraciadamente estamos en ello, la pandemia infecciosa, ¿no? Como enfermedad que ha monopolizado todo ese año 2020 y lo que llevamos de 2021, esperemos que sea este el año donde logremos derrotar a la pandemia, monopolizarlo, como digo, además paralizar a el planeta, ¿no? La COVID-19 o el COVID-19 ha sido una crisis que ha afectado a todas las demás crisis que ya existían, ¿no? Se ha producido, ha logrado la COVID-19 una parálisis de prácticamente
toda la población del mundo, algo que nunca se había logrado. La paradoja que da lugar la COVID-19 en una era de la intercomunicación entre los seres humanos, donde viajar a un lado y a otro del charco nunca más hasta ahora había sido el charco del Atlántico, ¿no? Ese lugar tan fácil de atravesar tomando aviones, tomando embarcaciones. Bien, en esa era de la intercomunicación, donde tenemos acceso del WhatsApp a través de instantáneamente con personas del otro mundo y se pueden llevar a cabo encuentros como los que estamos celebrando esta tarde, ¿no? Entre México y Salamanca, entre Tabasco y Salamanca. En esta paradoja de la intercomunicación ha habido o estamos en este año 2020-21 hasta 4.000 millones de personas que han sido confinadas en sus hogares precisamente por efectos de la pandemia. La pandemia ha generado una inseguridad en el futuro, que siempre ha sido inseguro, pero una mayor inseguridad en un futuro que llega siempre, que siempre hace como si fuera un presente. Vivimos en una sociedad internacional que desde el derrumbe del muro de Berlín en 1989, pasando por el ataque de las Torres Gemelas del 11S, ¿no? Un ataque terrorista a la población civil a partir de elementos que no son bélicos, como fue el uso de aviones desde dentro del mismo estado de los Estados Unidos, ¿no? Que no podría, que también hemos tenido dificultad para calificarlo como ataque armado, pasando por las crisis financieras que hemos sufrido en este continente en el año 2007 y siguientes. En el caso europeo, además, nos ha afectado mucho el efecto del Brexit, ¿no? El proceso de la Unión Europea ha sufrido por primera vez el desencadenamiento de uno de sus vagones, como es Gran Bretaña, y que justo acaba de producirse ya después de 4 años digamos, de negociaciones, ¿no? El acuerdo final de divorcio entre Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea y, por supuesto, esta revolución tecnológica que venimos, digamos, experimentando, que está achicando el planeta, ¿no? De una manera que nunca habíamos llegado a concebir, ¿no? Nos ha llegado este COVID-19. La pandemia del COVID-19, en conclusión, no ha acabado con los problemas que acabo de citar, con buena parte de cómo hasta ese año 2020 que íbamos a celebrar por todo lo alto esos aniversarios, esos problemas continúan. Tampoco la COVID-19, a fecha de donde estamos, ha traído nuevos problemas. Tampoco la COVID-19 ha generado nuevas amenazas. En realidad, lo que ha hecho el fenómeno y sobre todo la repercusión de la COVID-19 ha sido en realidad potenciar todos esos problemas que ya existían, ¿no? Ha potenciado la desigualdad, ha generado mucha más crisis y hambruna que ya existía, ha provocado un mayor y un más intenso colapso de algunos de los estados, ha generado un mayor número de migrantes y unos migrantes que han sido, digamos, apartados, ¿no? Como problema ante la situación de la COVID y, por lo tanto, ha generado además violaciones a los derechos humanos de una manera mucho más intensa, ¿no? Hablaba el doctor Rigoberto Rilén Villanueva cómo se ha producido en estos años y algo de COVID una mayor violencia de género respecto de las mujeres, de las niñas. Ha habido además mayores índices de violencia intrafamiliar, ¿no? Algo que en principio el derecho internacional, ¿no? Sobre las relaciones que se producen dentro de la familia parece que sería el lugar más alejado de la regulación del derecho internacional. Hay regulación internacional de violencia en materia de derechos humanos intrafamiliar. Pues bien, todo esto lo ha potenciado, digamos, la COVID-19. Todos los avances que se habían llevado a cabo en esta protección más reciente en materia de violencia de género, ¿no? Convención
de la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, o en el caso de la Convención de Belém do Pará en el ámbito americano, ha generado, digamos, todo un retraso en esos avances y ha provocado un mayor número de violaciones en materias de derechos humanos. La COVID-19, para cerrar con este apartado, digamos, de visión global, ¿no? Nos ha traído una serie de certezas. La primera certeza sería la que dice, o la que nos ha hecho entender que no hay nadie al mando. No está, digamos, un capitán que, con un timón que permita, digamos, gobernar la comunidad internacional, ¿no? Y junto a esta primera certeza, una segunda. Todos los estados estamos dentro de ese barco, todos los estados estamos dentro de ese vehículo del cual carece de liderazgo. Ya no podemos esperar que unos Estados Unidos, que en el año 2020, bajo la administración Trump, ¿no? Había de alguna manera abandonado el interés por liderar, digamos, a la comunidad internacional, no tenemos ya un liderazgo, hay un cierto vacío de gobernabilidad en el planeta y, digamos, ha hecho ver que no tenemos un capitán al timón. El G7, ¿no? Que es uno de esos grupos de gobernanza mundial, tampoco ha hecho acto de aparición una vez que se han generado el fenómeno de la COVID-19. Naciones Unidas, veremos ahora cómo también, digamos, ha quedado, digamos, apartada, no se ha manifestado en alguna de sus órganos principales, especialmente hablaré ahora del Consejo de Seguridad, y la Unión Europea ha tenido unos momentos iniciales dubitativos, y es cierto que, esto sí, a nivel europeo ha logrado reaccionar generando, digamos, un hecho histórico, cual es decidir endeudarse, ¿no? Algo que era una especie de anatema, de tabú para la Unión Europea, endeudarse de una manera económicamente casi sin límites, o con un límite muy amplio, para lograr paliar los enormes efectos económicos que ha generado esta COVID-19, ¿no? Digamos, esta ha sido esa falta, como digo, de liderazgo. Una tercera certeza que nos ha llevado la COVID, y esta sí que ha sido una cierta, digamos, novedad, el hecho de que la globalización de la que estábamos hablando, ¿no? La trampa de esa globalización económica en la que nos encontramos es que de golpe y porrazo, con la aparición de la COVID-19, hemos encontrado cómo las economías de los países han caído, digamos, en una hiperespecialización de fabricación de productos, ¿no? En materia de cadenas de valores, de tal manera que nos hemos encontrado como ante un caso de pandemia y de grave crisis de la salud mundial, global, nos hemos encontrado con que, por ejemplo, el continente europeo o el continente americano no fabrica un solo gramo de paracetamol, por nombrar un fármaco que yo creo todo el mundo conoce. El 80% de los productos farmacéuticos se fabrican en Asia, bien en China o bien en la India. Es decir, conclusión, en materia de fabricación farmacéutica dependemos literalmente de Asia, ¿no? Y esta dependencia del continente asiático de actores como China, ¿no? Nos ha hecho, digamos, darnos cuenta de que en ese, digamos, cadena de valores, de esa economía global, en realidad, cuando surgen problemas, nos encontramos con que, digamos, no hay posibilidad de obtener o de buscar esos bienes, ¿no? La última certeza que nos ofrece la COVID-19 ha sido que
frente a un problema global, frente a un problema común a todos los actores de las relaciones internacionales, nos hemos encontrado con que la esperada cooperación internacional para resolver esos problemas, esta institucionalización que hemos ido poco a poco creando en la sociedad internacional, que ha dado lugar a una evolución y una protección, por ejemplo, de los derechos humanos, toda esta cooperación internacional que se esperaba como la solución o como la vía lógica para resolver un problema de pandemia, resulta que no se ha producido. Lo que ha dado lugar ha sido al rearme de los estados, a la potenciación de la soberanía estatal, a una suerte de sálvese quien pueda en este barco sin timón, donde estamos todos además, y que a través de la declaración de estados de alarma, ¿no? Hacemos referencia ya a derechos humanos, la declaración del estado de alarma, el cierre de fronteras por parte de los países, el rechazo aún mayor a los problemas de migración, ¿no? Como por ejemplo también sufre México o el sur de Europa, ha generado, digamos, toda una batalla de narrativas globales por imponerlas, ¿no? De un lado se ha tratado de buscar o de imponer el liberalismo individualista de Occidente, de un lado como un modelo a seguir, frente a una ética comunitaria, digamos, de Oriente, que fomenta, digamos, esos valores colectivos, ese reforzamiento de lo estatal, ¿no? La libertad del individuo frente digamos, a los intereses colectivos, ¿no? Nos encontramos, por lo tanto, con que esa esperada y lógica cooperación internacional no se ha producido, sino más bien, como he dicho, un rearme del Estado. Pero es que incluso a nivel subestatal se ha podido comprobar que el fenómeno de la COVID ha dado lugar a un empoderamiento de las empresas tecnológicas, ¿no? Google, Facebook, multinacionales que han, digamos, visto reforzado su papel, su poder, digamos, en las relaciones internacionales y que están vaciando, digamos, de la legitimidad internacional que merecen, digamos, o que esperábamos de otros actores, ¿no? Los discursos nacionalistas se están, digamos, propagando a lo largo y ancho del planeta, tratando de digamos, conjurar y hacer una llamada, digamos, a primero nos vamos a proteger nosotros, vamos a comprar mascarillas para nosotros, vamos a acaparar ese mercado de mascarillas y a partir de aquí, y de vacunas, ¿no? Y a partir de aquí veremos cómo resolver lo de los demás, ¿no? Ha habido este sálvese quien pueda, que ha hecho, digamos, poner en crisis de nuevo esta sociedad global. Y, digamos, el principal problema, la principal violación de derechos humanos, como puede ser ese derecho a la salud y todo lo que ha generado la obligación de los estados de prevenir y de establecer mecanismos de protección de la salud de los diferentes ciudadanos, que radicaba, digamos, o descansaba en manos de un órgano, de un organismo especializado de Naciones Unidas, por todos conocidos, la Organización Mundial de la Salud. Podemos ver cómo en realidad ha sido una organización que en cierta manera se ha visto superada. Y piensen que en el ámbito de, o la aparición de la Organización Mundial de la Salud supuso toda una revolución orgánica, ¿no? Respecto a los órganos encargados de velar por esa salud mundial. A mediados del siglo XIX, cuando se empezaron a plantear la lucha contra las epidemias, la lucha contra la aparición de los primeros convenios sanitarios para luchar contra la cólera, la fiebre amarilla y la peste, ¿no? Permitieron crear sistemas de protección o de vigilancia epidemiológica y, digamos, crear una serie de instituciones internacionales que fueran las encargadas de vigilar el surgimiento y tratar de evitar la aparición de esta serie de epidemias y pandemias, ¿no? Podemos hacer referencia, ¿no? a la Oficina Sanitaria Panamericana, ¿no? Que en su continente fue uno de los primeros organismos, ¿no?
o la Oficina Internacional de Higiene Pública y Organización de la Salud de la Sociedad de Naciones en el ámbito europeo, de esta organización antecesora de las Naciones Unidas, y ya por fin en 1946 la aparición de la OMS como ese salto cuántico que va a permitir que sea el órgano encargado de velar porque las epidemias no se produzcan. Bien, en el caso de la OMS, no quiero extenderme más, supone un verdadero, digamos, la OMS ha llevado a cabo una labor que ciertamente ha sido correcta, ¿no? A mi modo de ver. La OMS fue la que dio la voz de alarma, y ya a comienzos de enero del año 2020 en la página web de la OMS aparecía esa referencia a una epidemia que procedía de China y que por todos los análisis que estaban llegando a la OMS daba lugar a una epidemia digamos de dimensiones hasta entonces desconocidas. Esta parte de la OMS no se puede negar. La OMS respondió a su labor de alerta temprana y de avisar de esta situación. La República Popular de China, a diferencia de otras epidemias anteriores donde se le había achacado una falta de reacción ante la creación de las epidemias, va a reaccionar de una manera más rápida. Esta va a ser la primera conciencia que se tiene de la actuación de China, de la puesta en conocimiento de la OMS, pero a partir de aquí, digamos, la OMS no ha sido capaz de concitar, digamos, una acción de coordinación para responder digamos, a la lucha contra la pandemia. Quiero decir que ha adoptado sus directrices, que como saben son recomendatorias, y no ha logrado que los estados, en primer lugar, por ejemplo, distribuyan las vacunas, digamos, atendiendo a todos los países. No ha sido capaz, a partir de que ahí hay un fondo mundial, del cual, por cierto, México ha solicitado, ¿no?, que se llevara a cabo, ¿no?, en varias ocasiones, junto a otros países y otros líderes internacionales. Bien, la OMS no ha sido capaz de lograr esa coordinación a la hora de luchar contra la COVID-19. Y a partir de ese éxito, digamos, inicial, que no va a ser seguido por los estados, por hablar del caso de España, no se va a tomar conciencia de que estamos ante una epidemia que está afectando a la sociedad española, a los derechos, a las libertades de los individuos, y que está generando ese contagio hasta prácticamente el 9 de marzo de ese año 2020, ¿no? Hasta ese momento, digamos, se va a desoír a una Organización Mundial de la Salud, las hemerotecas están ahí, que avisaban de esa situación. Sin embargo, la OMS no ha conseguido, digamos, demostrar que es un órgano lo suficientemente independiente, y hay opiniones ciertamente fundadas donde dicen que digamos, la dependencia, en este caso de China, y, por ejemplo, el hecho de que este verano pasado en la Asamblea General no se admitiera a Taiwán como un nuevo Estado en esta organización internacional, habida cuenta de sus logros y éxitos de lucha contra la pandemia, que lo ha conseguido en este sentido la República de China o Taiwán. Esto da lugar a unas críticas en materia de que la OMS no ha conseguido separarse de la influencia de algunos países, especialmente, como digo, de China, que ha ocupado ese lugar que Estados Unidos, especialmente la administración Trump, había abandonado. Vamos a ver qué pasa con Biden, ¿no?, con la nueva administración, y que ha hecho que, digamos, la OMS no haya obtenido un aprobado alto, ¿no?, o una buena nota, mejor dicho, en su labor. Y por último, antes de referirme a los derechos humanos, quiero referirme al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ese órgano con poderes extraordinarios, que nunca en la historia de las relaciones internacionales había habido un órgano con esta capacidad de actuación, también ha quedado absolutamente mudo ante este problema global como es la
pandemia del COVID-19. Es cierto que el Consejo de Seguridad actúa en casos de mantenimiento de la paz, de agresión o amenazas a la paz y seguridad internacionales, pero no es menos cierto que a la altura del año 2020 el concepto de paz y seguridad internacional ya no es simplemente un concepto estrecho, reducido más a la idea de la seguridad, reducido más a la idea de que hay que lograr que los conflictos no se generen y acabando con los conflictos logramos la paz y seguridad internacional. Lejos de ello, desde los años 90 en adelante se ha llevado a cabo una labor del Consejo de Seguridad en la calificación de situaciones como amenaza a la paz y seguridad internacionales que generaban el mero hecho de las apariciones de graves violaciones a los derechos humanos, aunque fuera en el interior de un Estado, aunque fueran estados tan, digamos, poco significativos a nivel global como pudiera ser Libia, como pudiera ser Haití, como pudo ser el conflicto interno en Ruanda, ¿no? El genocidio entre Hutus y Tutsis, o el caso de la desasistencia humanitaria en Somalia en el año 92, o si quieren el inicio en el Kurdistán iraquí con esa, digamos, éxodo de 500.000 de kurdos, digamos, en las fronteras de este territorio. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía fundamentos jurídicos para poder haber, digamos, hecho acto de aparición ante esta pandemia y generar, digamos, una resolución que implicara acudir al capítulo 7 de la Carta, calificar la pandemia del COVID-19 como una amenaza a la paz y seguridad internacional. Lo es una amenaza a la paz y seguridad global, a la paz, a la salud de la humanidad, y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico y del derecho internacional, había toda una autopista libre para poder, digamos, el Consejo de Seguridad haber actuado, haber, digamos, establecido la toma de decisiones obligatorias que genera este capítulo 7 de la Carta. Ha sido verdaderamente una oportunidad perdida y seguramente digamos, un ejemplo de esta desaparición de la gobernanza global y del surgimiento, o mejor dicho, del reforzamiento, como hemos dicho, de las soberanías de los estados. Por cerrar ya la idea, a lo largo del marzo, abril de 2020 hubo una serie de reuniones informales en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las cuales, digamos, no pudieron ponerse de acuerdo tanto China como los Estados Unidos a partir de una serie de iniciativas, una francesa, otra de un país africano, buscando una resolución que implicara la vinculación de la COVID-19 con la amenaza a la paz y seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad no ha llevado a cabo ninguna resolución y, por lo tanto, ha dado lugar a que, digamos, ante esa falta de gobernanza global, los estados hayan reforzado sus conceptos, su idea de soberanía y hayan fundamentalmente, ante, digamos, la situación de COVID-19, aplicado determinados estados de alarma, ¿no? Las medidas extraordinarias, ¿no?, ante la aparición de la COVID-19, ya hablando a nivel estatal y en concreto, fundamentalmente me voy a referir a España, pero son conclusiones que se pueden extender a otros países. Estas medidas extraordinarias para proteger el bienestar y la salud de los ciudadanos ha implicado que diferentes estados establecieran la necesidad de aplicar estados de alarma, como fue el caso de España, para tratar de limitar la suspensión o limitar el disfrute de algunos derechos humanos, ¿no? Desde el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de disfrute, inclusive en el domicilio particular, ¿no? Es decir, ha habido una respuesta estatal a la pandemia ante esa ausencia de respuesta internacional, ¿no? Bien, todas estas, digamos, afectaciones que ha dado lugar la pandemia a estos derechos, ¿no?, que ha dado lugar a que las medidas adoptadas por los estados para evitar esta contaminación
epidemiológica del COVID-19, esta limitación de movimientos a los ciudadanos que nos han confinado en casa durante varios meses, esta libertad de afectación del derecho de libertad de movimiento que ha dado lugar como una ficha de dominó a la violación de otra serie de derechos, ha hecho que, digamos, en el nivel de Estado de Derecho y democracia de la mayoría de los estados se decidiera establecer situaciones de alarma, ¿no? Establecer que se ha producido una situación de alarma para de esta manera proteger la salud pública. Bien, lo primero que en materia de derechos humanos tenemos que decir es que el establecimiento de situaciones de alarma o de emergencia no es algo inusual en la protección internacional y estatal de los derechos humanos. Quiere decir, es algo consecuente cuando ante una situación excepcional, una pandemia o una catástrofe, una calamidad, un golpe de Estado, una situación que puede dar lugar a que sea preciso limitar una serie de derechos para poder atajar estas situaciones. Por lo tanto, en este sentido, el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos van a establecer que en situaciones de emergencia pública que amenazan a la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas que supongan la derogación de las obligaciones en materia de derechos humanos que establecen los tratados que acabo de citar. En este sentido, digamos, los artículos citados coinciden, ¿no? en esta situación. De esta manera, la declaración de estado de emergencia por parte de algunos estados ante la imposibilidad de poder respetar determinados o algunos de estos derechos, digamos, han permitido, digamos, mantener ese estado, digamos, de jurídico en el cual, digamos, permiten a los gobiernos limitar o derogar esos derechos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando se establecen sistemas que derogan o que limitan derechos, es preciso, digamos, que estas limitaciones o derogaciones estén sometidas a una suerte de requerimientos. La observación general número 29 sobre estados de emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya saben, este órgano, mecanismo, guardián del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un comité formado por expertos, ¿no? Establece hasta 6 condiciones que son necesarias para poder establecer estas derogaciones de derechos, unas condiciones que prácticamente son casi todas coincidentes en los derechos, en los artículos citados, ¿no? El 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 27 de la Convención Americana y 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, como un requerimiento necesario es la proclamación oficial del estado de emergencia o de emergencia pública que amenaza a la nación. El gobierno tiene que llevar a cabo esta proclamación oficial para que la ciudadanía sepa la situación de alarma social en la que nos encontramos. En segundo lugar, tiene que haber una proporcionalidad requerida de estas medidas de excepción en cuanto se refieren a las exigencias respecto a la duración de las medidas, a qué ámbito territorial o qué cobertura geográfica, digamos, son requeridas, ¿no? O bien a la base sustantiva de las derogaciones, ¿no? Esta es, digamos, clave, ¿no? Esta segunda condición. En tercer lugar, es preciso que no se den situaciones de discriminación, ¿no? Esto sí lo recoge el artículo 4 del Pacto y el 27 de la Convención Americana. En cambio, no el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es el único caso que no recoge este criterio. En cuarto lugar, es necesario para que se puedan establecer las derogaciones o limitaciones o estados de alarma, que las medidas sean conformes a las normas establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos. En quinto lugar,
es necesario una notificación formal de la derogación y de las medidas adoptadas a los respectivos órganos o organizaciones, ¿no? Que recogen o que velan por el cumplimiento de los tratados. Aquí, fíjense, en esta quinta requerimiento se ha producido una curiosa situación que tanto México como España nos hemos encontrado en la misma. Es decir, si vas a establecer una medida derogatoria, una medida que establece el Estado social, en el caso de España es necesario acudir al secretario del Consejo de Europa, al secretario general del Consejo de Europa, y comunicar que España en tal fecha va a adoptar un estado de alarma, ¿no? Como ha sido el caso español. Ahora hablaremos la diferencia entre alarma y situación y situaciones como por ejemplo de estado de excepción, ¿no? Que en realidad es casi lo que ha pasado en España. Bien, el gobierno español decreta la situación de estado de alarma. El Convenio Europeo de Derechos Humanos exige en el artículo 15 que se comunique al secretario general del Consejo de Europa y a su vez a través de él al resto de los Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos que España establece un estado de alarma indicando la legislación correspondiente, en qué fecha, con qué carácter, qué normas se van a derogar, qué derechos van a ser limitados. Aquí el gobierno español utiliza el término de limitación de derechos, cuando algunos juristas como el profesor Manuel Aragón o mi maestra, la profesora Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense, entienden que en el caso español, más que limitación de derechos, ha habido una auténtica derogación de los mismos. Por lo tanto, más que estado de alarma, habría que haber establecido un estado de excepción, que es el que permite la derogación de derechos y no tanto la mera limitación de los mismos. Ahora me referiré con más concisión a esta cuestión. Pues bien, España, pero no solo España, sino un número importante de estados importantes en cuanto a población y territorio, como pueda ser Francia, como pueda ser Alemania, no han puesto en conocimiento del secretario general del Consejo de Europa esta situación de estado de alarma. Han sido en torno a unos 10, 12 estados, ¿no? Del Consejo de Europa, fundamentalmente, fíjense, estados de lo que serían estados que antes de la caída del muro de Berlín pertenecían a la llamada estados de influencia de la Unión Soviética, han sido los únicos que inmediatamente han puesto en conocimiento, cumpliendo con el artículo 15, esta situación de alarma o estado de excepción en sus casos. Sin embargo, España ha decidido no invocarlo, ¿no? Esto, México, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco lo ha hecho. Tenía por aquí los listados de países, ¿no? Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Chile, Argentina y El Salvador. Estos sí han enviado, digamos, decretos presidenciales, normativas, etcétera, sobre los derechos que, digamos, se han producido la suspensión, ¿no? Básicamente en países, digamos, de su órbita, ¿no? del convenio americano de derechos humanos, se ha, digamos, suspensión del derecho a la libertad personal, libertad de reunión, libertad de circulación y residencia, o el derecho a la asociación. Algunos países han incluido el derecho a la propiedad privada, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, México no lo ha hecho, y en el caso de España, al igual que México, en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tampoco lo ha hecho. Bien, esto que puede dar lugar a una primera, digamos, debate jurídico. Algunos autores han entendido que ha sido correcto el no llevar a cabo este requisito, que inicialmente es necesario, según establece la Observación General 29 del Comité de Derechos Humanos. No lo han entendido, algunos autores lo han visto positivo, no llevar a cabo esta declaración, puesto que entienden que sin necesidad de establecer o de hacer público el estado de alarma, digamos, los gobiernos pueden, digamos, mantener o modular la aplicación de los derechos, de estos derechos que se van a ver afectados
por las medidas para combatir la pandemia. En cambio, y ya digo, esta es la opinión en la que yo me inclino, en realidad ha sido un error, al menos en el caso de España, el que no comunicara al Consejo de Europa que establecía el estado de alarma, puesto que no va a ser ahora, pero en pocos años van a llegar demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de ciudadanos españoles o de grupos, ONGs, etcétera, que van a denunciar que en España se ha producido un sistema no de limitación de derechos como establece el gobierno español o trata de señalar, sino de verdadera derogación de esos derechos, y por lo tanto el no haber comunicado el estado de alarma, por un lado, va a hacer que lleguen y nos inunden de demandas al gobierno español. Y por último, en realidad, más que el estado de alarma, habida cuenta que en el caso de España se ha producido una derogación de derechos y libertades fundamentales, en realidad lo que hubiera sido preciso en el caso de España es haber establecido el estado de excepción y no tanto el estado de alarma. Por lo tanto, ese sería esta reflexión mía. Y por último, la última requerimiento para poder, digamos, establecer conforme al derecho internacional de los derechos humanos un sistema de derogación o de limitación de derechos estaría la, obviamente, prohibición de derogar los llamados derechos inderogables. Es decir, que hay una serie de derechos que pueden perfectamente verse limitados o incluso derogados, especialmente ante una situación como pueda ser la COVID-19. Eso no es, digamos, en absoluto, eso no lleva a ningún problema jurídico. Hay derechos de libertad de desplazamiento, derechos de asociación, el derecho de libertad de expresión, por ejemplo, el no poder. En España hemos tenido un caso no de limitación, como dice el gobierno, pero sí de verdadera derogación del derecho de manifestación, ¿no? Países que tienen sus ciertos problemas en materia de democracia, como pueda ser Israel, ha permitido que se puedan manifestar los ciudadanos ante en fin, las actuaciones del gobierno, pero eso sí, un derecho de manifestación donde cada persona estaba separado por el metro y medio que establecen las autoridades sanitarias. En España se ha restringido el derecho de libertad de expresión a partir de, digamos, el derecho de manifestación o inclusive de periodistas de poder llevar a cabo el derecho de información. Y no es problema, ¿no?, cuando se han limitado o derogado derechos, que cabe esa posibilidad, y en cambio lo que sí queda claro es que hay una serie de derechos inderogables que en ningún momento pueden ser, digamos, objeto de derogación o de limitación, que son verdaderamente derechos absolutos. Me refiero al derecho a la vida, el derecho a no ser objeto de tratos inhumanos o degradantes, el derecho a no ser objeto de esclavitud y el derecho o el derecho a no atentar contra el principio de legalidad. Estos 4 derechos son el núcleo de los derechos esenciales, inderogables en todo tiempo y lugar, y que no cabe que puedan ser derogados en ningún momento. Solo voy a hacer una mención de los 2 a los cuales entiendo que en el caso de España, permítame que solo hable de España, entiendo que se ha producido una violación de esos derechos humanos, más allá de lo necesario. No el derecho de esclavitud, aunque, como alguien dice, el derecho de esclavitud en el fondo casi se ha producido en el momento en que nos han obligado al teletrabajo, ¿no? El teletrabajo hoy en día casi parece una moderna esclavitud. Más allá de este toque humorístico, en realidad, digamos, el principio de legalidad sí se ha producido, aunque en el caso español lo que sí se ha manifestado es la continua improvisación y la, digamos, no haber previsto una serie de situaciones en las cuales que nos han abocado a problemas en la adquisición de mascarillas y posteriormente después en la distribución
de esas vacunas, ¿no? Pero donde sí que se ha producido, a mi modo de ver, una vulneración innecesaria en materia de derechos humanos respecto de la pandemia ha sido en general al derecho a la vida. El derecho a la vida y, en cierta manera, también derivado del derecho a la vida, el derecho a la salud. El derecho a la salud no está recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es cierto, pero sí en la Carta Social Europea de Turín, aunque es cierto que no en estas mismas condiciones, sí en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Fíjense, por un lado, el derecho a la salud se ha vulnerado en el sentido en que en determinadas situaciones, digamos, los hospitales no han tenido las condiciones necesarias para poder atender ante, digamos, los numerosos casos que se producían por parte de la COVID. Es más, mezclado con el derecho a la salud o a una buena salud, se ha producido una discriminación en materia del derecho a la vida, en tanto en cuanto ha habido una serie de directrices por parte de algunos organismos públicos, como ha sido Madrid, como ha sido Cataluña, en el que en algún momento han adoptado, ante la situación de pandemia y de los hospitales absolutamente colapsados, han tomado la decisión, en algunos casos enseguida lo han retirado, pero en otros durante algunos meses ha pervivido la idea de que no trasladaran a los hospitales a aquellos ancianos mayores de edad que no podían moverse o que tenían dificultad de movilidad o que ya tenían, digamos, afecciones seniles y que, por lo tanto, digamos, el poder recuperarlos, el poder salvarles la vida, no iba a ser absolutamente necesario. Es decir, lo que quiero denunciar en este sentido es que en España han muerto en torno a unos 19.000 ancianos, de los cuales muchos de ellos vivían en residencias, públicas y residencias privadas, donde en los peores momentos de la pandemia en España se les ha negado el traslado en ambulancia a los hospitales. Ha habido una especie de elección en torno a la edad o en torno a la condición de las personas a las que había que salvar. Esto además ha generado unos problemas entre los propios sanitarios respecto a cómo llevar a cabo esta situación, ¿no? No es lo mismo cuando se trata de la situación en la cual llegan 3 personas y una se encuentra muy mal, otra solo tiene roto una pierna y otra le duele un dedo. Estamos hablando de personas que todas temían por su vida y en algunos momentos de la pandemia se ha vulnerado el derecho a la vida, que es un derecho absoluto, que no cabe modulación sobre la misma, y se ha, digamos, discriminado en torno a la edad, permitiendo que murieran estos ancianos, ¿no? Otra de las violaciones de los derechos humanos, en cierta manera innecesaria, que se ha producido en España ha sido el momento en que familiares han fallecido por razón de la COVID y, digamos, las autoridades españoles han prohibido que se acompañara a ese fallecimiento, es decir, que hubiera una suerte de acompañamiento, digamos, salvo que se acompañara a esa persona y se le hiciera el funeral, ¿no? Esto ha sido también otra situación, el privar a una persona de acompañar, de llevar a cabo ese duelo, ¿no?, ante la situación de la COVID, ha generado en no pocas críticas, en tanto en cuanto no era tan necesario o se podría haber gestionado de otra manera. No me refiero al trato de los sanitarios, que ha sido modélico, que han tenido una paciencia, que han tratado de ayudar a esos familiares de los fallecidos, pero sí el haber privado a las personas de un momento irrepetible que no va a poder volverse a producir, de acompañar en ese momento de la muerte, también ha generado una clara violación de los derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, digamos, nos hemos encontrado con que en el caso de España, ¿no?, la primera decisión del gobierno de no informar de la situación excepcional que iba a tomar, después esa situación excepcional que se toma, se acude a la figura del estado de alarma, entendiendo que solo se iban a limitar derechos, ¿no? El hecho de que en España se haya producido una derogación de derechos se hubiera exigido, jurídicamente hablando, que se hubiera establecido, digamos, una situación de estado de excepción. Eso hubiera sido fundamental
para poder, digamos, respetar el Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Con esta, digamos, ejemplos más concretos de violación de los derechos humanos, quisiera cerrar mi intervención y dar paso al debate o a lo que ustedes consideran, entendiendo que es cierto que nos encontramos ante una situación crítica, ¿no? Ante una situación nunca esperada, ¿no? en la comunidad internacional, y que normalmente la comunidad internacional ha venido reaccionando ante estas situaciones excepcionales, buscando, digamos, una cooperación, buscando esa suerte de respuesta común ante, digamos, una situación como la pandemia del COVID-19, donde nadie va a estar seguro hasta que todos estemos seguros, ¿no? Esta sería la respuesta desde el punto de vista del derecho global. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, se ha dicho que la COVID-19, y con esto termino, la COVID-19 no discrimina, ¿no? Que en realidad ha afectado a todo tipo de personas con independencia de su condición social, inclusive a veces de su edad, aunque ha afectado menos a los menores, pero fíjense, la COVID-19, la pandemia, no ha llevado a cabo una discriminación, pero lo que sí ha supuesto una grave discriminación en materia de derechos humanos han sido los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia han hecho que la población mundial se haya empobrecido, que la población mundial se haya hecho más desigual y que en realidad, digamos, la violación de los derechos humanos se haya potenciado hasta límites hasta ahora desconocidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Juan Manuel, por este enfoque global que nos ha hecho sobre el tema que ha expuesto de la COVID-19 pues actualmente, y con referencia también a España, muy, muy interesante. Y tenemos participantes, 202 participantes. Me parece también pues agradecer la paciencia y el interés que tienen las personas sobre estos temas que no dejan de ser, que no se agotan, sino que al contrario dan para mucho y se pueden generar el debate, por supuesto, y trasladarlo a cada una de nuestras regiones o de nuestros países. Pues bien, en mi calidad de moderador, se abre un momento de preguntas de nuestro público para efectos pues de generar la reflexión y el debate en los comentarios al respecto. Hay una persona que me voy a permitir generar aquí su participación, que es Luis Alberto Rivera Rodríguez, y él tiene un comentario y una pregunta muy interesante con respecto pues a los principios de Siracusa en Italia, reciente lo del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y nos comenta Luis Alberto lo siguiente: en los principios de Siracusa, las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre estado de emergencia y libertad de movimiento, que brindan directrices de los estados que restringen derechos humanos, así como el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS de 2007, se establece que las medidas que se tomen durante emergencia sanitaria deberán ser legales, necesarias, proporcionales, certeza científica con principio precautorio, menos restrictiva posible, la limitación temporal, respetuosas de la dignidad humana y sujetas a revisión. Y lo que pregunta Luis Alberto es, en atención a lo anterior, si considera usted, doctor, que se han cumplido cabalmente o se está improvisando actualmente por parte de los gobiernos en relación a estas directrices. Adelante, doctor, por favor. Pues la verdad es que es un comentario y una pregunta muy atinada y muy interesante, efectivamente. Se ve, yo creo, de mi exposición, ¿no? A mi modo de ver, se está improvisando. Básicamente,
Una cuestión es que estemos ante una situación absolutamente excepcional, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que vamos a pasar meses confinados en casa, de repente, ¿no? Fíjense el poder del miedo. El poder del miedo ha hecho, hablo por la sociedad española, el poder del miedo ha hecho que nos quedáramos en casa, que fuéramos sumisos respecto a todas las decisiones del gobierno, que efectivamente había que, de alguna manera, evitar que se produjera el contagio, esto es cierto. Era preciso, además, actuar de una manera rápida, pero en realidad ha habido una clara improvisación, ¿no? La OMS, que he tratado de reflejar sus carencias, ¿no? Y su falta de capacidad para movilizar a los estados y lograr que estos atendieran a sus directrices. La OMS había avisado ya a comienzos de enero, ¿no? Los primeros días de enero ya había anunciado la necesidad de que los estados se tenían que tomar en serio la situación que se estaba produciendo. Y sin embargo, en España, hasta después de una famosa manifestación en favor de los derechos de la mujer, por cierto, que estaba muy empeñado el gobierno en que se llevara a cabo, o al menos uno de los socios de gobierno, y que hizo que finalmente justo el día siguiente a esa manifestación, del cual numerosos líderes políticos que estuvieron presentes en la manifestación fueron los primeros contaminados, fue entonces cuando ya España dijo no, efectivamente tenemos que parar, vamos a empezar a limitar, suspender derechos, etcétera, etcétera. Ha sido una improvisación digamos, casi continua, ¿no? Y fíjense, el primer problema era atinar con las medidas. En el caso de España, por poner un ejemplo, ¿no? Ante la pregunta tan interesante, en España lo primero que nos dijeron es que lo de las mascarillas no era tan necesario, o no era bueno, no era aconsejable, mejor dicho, ponerse mascarillas, porque daban una sensación de falsa seguridad. Esto es, que el que tuviéramos la mascarilla todavía no estaba claro que a través de los aerosoles nos pudieran llegar los virus. Esto yo recuerdo contarlo a mi madre, que ya acaba de cumplir los 80 años y justo ayer se vacunó. No, mamá, no, es que no hay que ponerse, digamos, la mascarilla, porque realmente no sabemos hasta dónde va. Esto, el gobierno va a dar un cambio, un giro brutal, diciendo no, es necesaria la mascarilla, y habrá una serie de sanciones a aquel que no la lleve puesta, ¿no? El tema a mí me parece improvisación al menos, el tema de que no se informara al Consejo de Europa y se indicara, conforme al artículo 15, miren ustedes, vamos a establecer un estado de emergencia, aunque esto no fuera todavía, digamos, y necesitamos, el convenio europeo exige que te diga qué normas, por qué tiempo, etcétera. No, España no tomó en modo alguno, y cuando se le hizo ver por parte de la doctrina que estaba sucediendo, yo creo que el gobierno español decidió decir no, vamos a preferir jugar con los derechos humanos sin necesidad de acudir a un tal, porque de alguna manera los vamos a restringir menos, cosa que en realidad no tiene tampoco mucho sentido. En resumen, para no alargarme, sí que ha habido en el caso de España, y me temo que en numerosos países, ha habido una clara improvisación. También es cierto que es fácil criticarlo cuando no estás en el gobierno y no tomas esas decisiones. Para todos lo esencial era obtener una vacuna, ¿no? Los que sí conocían cómo funcionaba la creación de una vacuna sabían que íbamos a tardar meses y que hasta finales del 2020, comienzos del 2021 no la íbamos a tener, y cuando por fin se consigue esa vacuna, cuando los científicos, los que nos han vuelto a salvar a la comunidad internacional, logran esas vacunas en un tiempo récord, resulta que surge otro problema, también debido a la improvisación, que es el hecho de que no estaba previsto un sistema de distribución de las mismas, ¿no? Y en numerosos países no están llegando, a otros países, digamos, en lugar de acudir a
la recomendación de la OMS de establecer un fondo de vacunas o esta idea de eliminar las patentes. Esto realmente aquí no estaría de acuerdo, porque si eliminamos las patentes lo que vamos a conseguir es que las industrias farmacéuticas no investiguen, con lo cual no tenemos recursos públicos para sustituir ese capital y esa infraestructura de las farmacéuticas privadas, pero esa improvisación, a mi modo de ver, sí que se ha dado, desgraciadamente. Aquí ya. Interesante es la postura que nos plantea doctor Juan Manuel. Bueno, haciendo un breve paréntesis, también le deja saludos Adriana de los Santos, que es antigua alumna de la Universidad de Salamanca y también está en el equipo del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Y también agradecer en este paréntesis que ha sido también un vínculo importante entre el tribunal, entre la Comisión de Derechos Humanos, y agradecerle, por supuesto, ese apoyo para la realización de esta conferencia, y le manda saludos, que ha sido su alumna también. Y en otra cuestión relacionada con las preguntas, nos comenta Alberto Trejo una interesante pregunta. ¿Cuál debiese ser, doctor, la postura más atinada en cuanto a la población que no considera atacar las restricciones? Me parece que también es una interesante pregunta porque, vamos, hay posturas allí encontradas y generan muchas veces conflictos, ¿no? En ese sentido, ¿qué podría comentarnos, doctor, por favor? Es cierto, adelante. ¿no? La pregunta que hace Alberto es interesante. Miren, yo también tengo una situación, en fin, por un lado, no soy administrativista, pero los administrativistas con los que he consultado me dicen que hay diferentes sanciones que no tienen una base legal suficiente para después poder ser impuestas y a su vez, pues en el caso de ser una multa pecuniaria, cobrar esa multa. Esto a mí me dejó ciertamente perplejo, porque yo entiendo que la única manera de poder llevar a cabo un sistema de cortar la contaminación producida por la pandemia, ¿no? De evitar esos contagios, la única manera era, pues efectivamente, limitar la libertad de movimientos, ¿no? Algo que a todos nos ha afectado con las restricciones de aquel personal de necesidades, etcétera, básicas, que sí que tenía que seguir trabajando por todos los demás, ¿no? Es cierto que el ser humano es así, y entonces, digamos, la única manera es el establecimiento de este tipo de sanciones de carácter administrativo, etcétera. Bien, lo que dicen los administrativos es que buena parte de estos sanciones en realidad carecen de una base legal suficientemente sólida para después poder exigir ese pago. A esto además hay que sumarle una incoherencia que ha pasado en el caso de España, que, como saben, también es un estado descentralizado, no llega al caso federal de México, pero sí descentralización en comunidades autónomas. Ha habido gobiernos de comunidades autónomas como el de Madrid que ha decidido no tramitar las sanciones, con lo cual buena parte de la población sabe que no van a hacerlas efectivas las mismas. Por otro lado, sí que ha habido ya sanciones que se han ejecutado, ¿no? Por lo tanto, está claro. La única, digamos, base jurídica de que sí que da lugar a una a una penalización es en el caso de que te resistas a la autoridad, ¿no? Y en el caso de Salamanca ha habido casos, ¿no? Dentro de lo que es el Estado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde sí que se han producido esas, digamos, resistencias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y aquí sí, aquí obviamente esto sí cometes un delito, ¿no? En este sentido. Muy bien.
Muchas gracias, doctor, y agradezco también la paciencia de las personas que están. En México se acaba de almorzar, ¿no? Se termina de almorzar y luego hay un periodo de descanso, entonces escuchar y reflexionar en cuanto a esos temas también interesantes, pues se agradece que las personas estén aún en su paciencia escuchando esta interesante disertación. Y bueno, y acá de este lado del charco, como también decía, pues también ya estamos en Todos el dormidos día menos viernes, uno. ya es viernes y estamos un tanto desvelados, pero así es esta actividad y lo que nos interesa, y sé que así es para usted también, doctor, difundir entre la sociedad, en este caso, la sociedad tabasqueña y por supuesto estudiantes y en general profesores y instituciones, etcétera, la comunidad en general, la reflexión sobre los derechos humanos. Y yo no me quiero extender, pero sí me gustaría preguntar, doctor, desde su posición de internacionalista, igual y pues, las comparaciones resultan a veces ser un poco limitadas o complejas, pero ¿qué posición ve de este lado, del lado latinoamericano, principalmente de lo que es México, en su postura, en sus reflexiones y lo que puede usted visualizar desde, mm, desde la Unión Europea, pero también hacia México? ¿Habrá alguna problemática que usted advierta en ese sentido? Y finalmente, ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos que accionar como sociedad? ¿Qué nos esperaría en lo que ya estamos inmersos, que es esta pandemia COVID-19 en cuanto a los derechos humanos y su mejor protección, pues como garantía de los mismos, ¿verdad? Entonces, quisiera Sí. preguntarle, a ver qué hay comentarios. Ya, bueno, no es fácil. Su pregunta sobre cuál es la posición de México en relación a la COVID-19 y todo lo que está surgiendo. Bueno, las noticias que nos llegan, ¿no? Que es cierto que tenemos un buen canal de comunicación bueno, pues México está muy presente para muchos de los que lo hemos conocido, lo conocemos y hemos visitado su país de muy diversas maneras. El problema de México está de nuevo en esa desigualdad, ¿no? Estamos hablando de un país con una enorme riqueza, una riqueza energética, una riqueza en cuanto a población, en cuanto a riqueza agraria, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, pues no existe, no se dan las condiciones para establecer un sistema mucho más igualitario. No voy a decir que obviamente hay muchos países que el grado de desigualdad es muchísimo más elevada. Por poner un país de la zona, Colombia, ¿no? Es quizás después de Haití el país más desigual del mundo, ¿no? En cuanto a desigualdades sociales, pero es cierto que en México nos encontramos, digamos, con todas esas, digamos, diferencias, ¿no? Desde los más poderosos y ricos hasta personas en estratos mucho más bajos. Había por ahí una referencia también, un comentario de uno de los oyentes, ¿no? Que hablaba de que cuando intentamos respetar los derechos humanos, como por ejemplo regular el teletrabajo, que ahora por ejemplo en España se ha regulado la situación por lo cual los funcionarios públicos pueden pasar 2 de los 5 días de trabajo, pueden hacer teletrabajo en casa, ¿no? De hecho, el hecho de que estuvieran cerradas los colegios ha hecho que muchos padres tengan que ver maneras de poder cuidar a sus hijos cuando ellos eran trabajadores esenciales que tenían que ir a trabajar. Había problemas de conciliación familiar. Por lo tanto, es muy difícil regular el teletrabajo cuando hay familias que no tienen acceso al ordenador, ¿no? En los institutos y en los colegios, la secundaria, la prepa, digamos que en España se han abierto, ¿no? Desde este curso académico, desde septiembre pasado, se han abierto los institutos y los colegios están funcionando, ¿no? Pero nos hemos encontrado que durante la pandemia, desde marzo de 2020 a
a septiembre, los niños han tenido, mis hijos también han tenido que seguir las clases a través de los ordenadores con un esfuerzo enorme de los profesores, muy meritorio, donde al final la sensación que tenemos es que no se aprende igual que cuando estás en directo con el profesor y puedes preguntar, etcétera, ¿no? Especialmente para los estudiantes más jóvenes. Pero la sensación que ha dado es que a menudo había muchos hogares donde no existía un ordenador o había un ordenador para toda la familia, la comunicación por internet era bastante floja y por lo tanto no podían conectarse y entonces han visto, digamos, con mucha dificultad para poder seguir los cursos, ¿no? Pongo este ejemplo que sí nos está sucediendo en España, donde ahí, digamos, todavía queda una clase media que de alguna manera une un poco más y reduce en cierta manera las desigualdades. Me temo que en México todas esas cuestiones son realmente mucho más difíciles de gestionar. Es más, en una situación de pandemia donde se establece una limitación del derecho a la circulación, el hecho de toda esa economía que vive al día, ¿no? Esa economía que tiene que salir a la calle para vender tamales o vender, digamos, comida del día y solo lo que obtengas de tu venta va a ser tu comida de ese día, la situación de la pandemia literalmente acaba con ese medio de vida, ¿no? Entonces nos encontramos que, como dije al comienzo de la visión global, la pandemia no va a generar nuevos problemas, pero sí que va a potenciar esas desigualdades, esas, digamos, situaciones de pobreza que las va a provocar con mayor virulencia, ¿no? Y esto, desgraciadamente, nos vemos como los gobiernos se encuentran en una situación en la cual requieren de esa especie de medidas excepcionales de una hacienda que sea capaz de generar. Lo está haciendo ahora Estados Unidos, ¿no? Las últimas noticias dan casi envidia, ¿no? Ver cómo son capaces de generar tal cantidad de ayuda pública para todas esas personas que no se encontraban en situación de desempleo. En España hemos utilizado la vía del ERTE, que no era una especie de paso intermedio de aquellas personas que no podían trabajar, pero hemos recibido, no por parte de España, sino en el caso de la Unión Europea, ¿no? Que en este sentido sí que ha respondido frente a otras crisis donde la idea de endeudarse era algo que no se llevó a cabo. En el caso de la Unión Europea, en julio se adoptó un presupuesto extraordinario por el cual, en proporción a la gravedad con la cual la COVID había afectado a diferentes sociedades europeas, especialmente Italia y España, se nos está, digamos, enviando esa remesa económica para, digamos, lograr que estas personas que de otra manera estarían despedidas, digamos, sigan cobrando de estos fondos europeos, ¿no? Y generar y ganar ese tiempo para lograr que la economía se levante, ¿no? Piensen ustedes cómo China es un país que incluso en mitad de la pandemia ha crecido en su Producto Interior Bruto y ha, digamos, no con dos cifras, ¿no? Pero sí con una cifra, ¿no? Una cifra que sería envidiable para otros países, ¿no? Para cerrar con tu pregunta tan difícil, Jorge Enrique, y tan interesante, en México necesitan de la mayor organización posible. Cuando estuve en Veracruz, recuerdo que nos llevaban a una conferencia en Jalapa y la persona que nos llevaba y que nos acompañaba ese día había tenido un alto cargo, ¿no? Y preguntamos por unos contenedores que había al lado de San Juan de Ulúa. Y entonces mi compañera dijo, bueno, esos son contenedores chinos, ¿no? Entiendo. Y me dijo, no, señora, se trata de contenedores coreanos. Sepa usted que la mitad de los productos que entran en México no cobran, digamos, derechos de aduana, ¿no? Entran de manera ilegal. Es imposible en un país, no soy economista, pero es imposible que un país pueda, digamos, económicamente avanzar si la mitad de lo que entra en su país, digamos, no
no cubre esos aranceles, no paga esos aranceles, ¿no? Les pongo simplemente un ejemplo de esa falta de organización estatal que hace que a veces, digamos, naufrague todas las excelentes iniciativas en materia de fomentar y promover los derechos humanos, ¿no? Ese es, digamos, es un problema que está ahí, ¿no? Más allá de esa promoción, del conocerlos, se tienen que dar esas situaciones en las cuales se puedan dar lugar a la protección de los mismos. Sí, doctor, efectivamente con lo que las participaciones, lo que dice Gabriela González en cuanto a lo que ya explicó del teletrabajo y que es cierto, de nivel social, que a nivel social en realidad pues, los derechos humanos, ahí hay un déficit, no todos se gozan de esos derechos. Y quisiera pues también para darle pauta a esta última inquietud, porque pues también se agradece ese interés de la reflexión, de colaborar, de aprovechar este momento y por supuesto nuevamente agradeciendo el estar aquí de todas las personas, pero nos dice María de Guadalupe Notario, esta pregunta, doctor, que nos pueda hacer una reflexión al respecto. Que realmente ha sido generada muchas dificultades con estas cuestiones de la pandemia económicas, ya que se dio un incremento en el despido de personas debido a que que los negocios no estuvieron por mucho tiempo, a que los negocios estuvieron por mucho tiempo cerrados y aún no se logra activar la economía. Bueno, vamos, es una pregunta también difícil y más de cuestiones de mercado y de activación, pero el trabajo, porque el derecho humano también al trabajo allí está. Entonces, bueno, doctor, por favor, ya para cerrar, agradeciendo nuevamente, ¿qué podríamos decirle a María de Guadalupe en ese sentido? Yo creo que Guadalupe lo dice todo, ¿no? Con su pregunta, que es en el fondo una reflexión, ¿no? Es decir, más allá de la pérdida de los seres humanos que de alguna u otra manera todos hemos tenido cerca, ¿no? Uno ve también cómo pasas del coronavirus al coronahambre, ¿no? Como se ha denominado en algunas sociedades, ¿no? En las cuales protestaban por esta libertad de movimientos, esta imposibilidad de seguir trabajando, que daba lugar a que un número enorme de la población se ha visto de repente cercenado en toda esa, digamos, expectativas de vida que tenía, ¿no? Mejores, buenas, malas o regulares. Para muchas personas les ha cambiado absolutamente la vida sin llegar a estar, digamos, afectados por la salud, que también muchos han generado, digamos, una situación terrible, ¿no? En la cual, digamos, la pérdida de trabajo, la falta de ingresos, más las condiciones de salud, han generado seguramente, digamos, una situación en la cual el mundo nunca va a ser igual del que estábamos viviendo, ¿no? Había por ahí una reflexión que decía, vivíamos tan bien y sin embargo no sabíamos que vivíamos tan bien, ¿no? Eso también en realidad es aquí, ¿no? Por lo tanto, donde antes había una serie de crisis que afectaban a determinados sectores, pero que permitían que otros pudieran, digamos, sostener al sector que se hundía, nos hemos dado cuenta en todas las sociedades, en todos los países, cada uno a sus niveles, pero nos hemos dado cuenta que muchas personas han perdido realmente prácticamente todo lo que tenían, ¿no? Y esto es, digamos, algo que por mucho que pidamos que los estados puedan invertir, digamos, endeudarse, generar apoyo y ayudar a todas esas personas que se encuentran en esa situación, me temo que, al menos, lo digo por el caso de España, si España no formara parte de la Unión Europea, bien seguro nuestra situación económica hubiera sido terrible, ¿no? Porque
hemos tenido un número, ni siquiera se sabe realmente cuánto es el número de muertos, incluso el número de infectados que se han producido en nuestro país. Esta es otra de las cuestiones. Vivimos continuamente pegados a los televisores y a la radio, escuchando noticias, el incremento de la curva, si conseguimos aplanarla, si no, cuál va a ser, pero en realidad no sabemos todavía cuánto han sido el número de víctimas reales, ¿no? Porque solo se cuentan las que llegan a los hospitales. En realidad, esto solo con una investigación dentro de unos años que pueda ver el número de personas que cotizaban a la Seguridad Social y ya no lo hacen. Ese sí, por ejemplo, sería un dato que nos diría el gran número de fallecidos, ¿no? Y unido al gran número de pérdidas de puestos de trabajo, pérdidas de autónomos, lo que llamamos en España personas que trabajan por cuenta propia, que tenían su pequeño negocio, que se han visto condenados a cerrar y que una vez agotados los ahorros, realmente nos encontramos en una situación que necesitamos de estados fuertes que ayuden a la población a salir adelante. Ahora es el momento de la mayor solidaridad, del mayor apoyo a esas personas que menos tienen, porque como dije también en mi conferencia, nadie estará salvado, nadie estará libre hasta que todos estemos libres, ¿no? Estamos unidos y condenados, ¿no? Juntamente, ¿no? con esta pandemia. Muchas gracias, doctor. Evidentemente, la pandemia afecta también a todos los derechos humanos, el tema también de la migración, del medio ambiente. De hecho, Nadia Barahona también nos comenta una situación problemática ya local, ¿no? De que en las comunidades de Tabasco hay la cuestión de los derechos de los niños, se han visto vulnerados los derechos humanos de los niños que no tienen acceso al Internet y el derecho a la educación ha sido desigual, ¿no? En ese sentido. Bueno, las instituciones, allí están, la Comisión de Derechos Humanos, para generar las acciones que en el marco de la legalidad se correspondan y trabajar en ese sentido. Las instituciones, por supuesto, y con una visión, pues, también humaniza, me parece también muy importante. Bueno, finalmente le agradecen Ingrid, José Alfredo, Linney y entre otros, pues de su disertación que ha sido excelente. Gracias, le agradecen también, por supuesto. Y ya para dar la siguiente, la finalización de nuestra actividad. Agradecer, por supuesto, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al doctor José Antonio Morales, notario, por la oportunidad y me parece que está iniciando muy bien en ese sentido porque ha habido un cambio en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de generar la difusión y la reflexión de los derechos humanos y por supuesto las acciones, pues enhorabuena también. Y por supuesto a nuestros amigos, nuestras amigas magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco que pues en conjunto están trabajando, ahora que nos explicaba el magistrado presidente Rigoberto, de esta vinculación para generar también la reflexión. Y creo que eso es importante también destacarlo y reconocerlo, de ser, de aperturar, de ser activos en esto que como académicos sabemos que los derechos humanos tienen características y la difusión para que llegue a la luminosidad y la extensión de los derechos humanos, pues es un esfuerzo de todos, básicamente. Bueno, pues ya para ir cerrando esta charla, doctor, interesantísima y que ojalá en otra ocasión también pudiésemos generar un seminario o más actividad, pues me permito entonces generar, a ver, un momento, por favor, el uso de la voz, sí, por favor, a la magistrada, a la maestra Yolida Bella Alvarado de la Cruz, para que nos haga el honor de realizar las conclusiones conforme a nuestro orden del día. Magistrada, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos.
En primer lugar, pues quiero saludar al doctor José Antonio Morales, notario, y pues reiterar este agradecimiento del Tribunal Electoral de Tabasco para llevar a cabo estas actividades de manera conjunta. De igual manera, a mis compañero y compañera magistrada, el presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva, mi compañera Margarita Concepción Espinosa Armengol, y desde luego a nuestro moderador de lujo y gran amigo Jorge Enrique Gómez. No sabe el gusto que me da saludarlo y cuando menos verlo a la distancia, saber que está bien y como siempre con ese entusiasmo de participar en actividades académicas como esta. Y de manera muy especial, pues saludando al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez. Ha sido un gusto conocerlo, pero más escucharlo en esta amena plática que nos ha dado pues en esta tarde para Tabasco y noche, bueno, creo que ya madrugada para España. De verdad, doctor, ha sido un placer tener la oportunidad de reflexionar sobre este tema tan interesante. Desde la sola temática sabíamos que iba a ser un deleite poder generar opiniones, visiones sobre lo que ha pasado a raíz de esta pandemia y qué afectaciones, qué repercusiones se han tenido en relación a los derechos humanos. Doctor, muchas felicidades y muchas gracias por estar con el Tribunal Electoral de Tabasco y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí, de nuestro Tabasco, donde siempre va a ser cordialmente invitado y bienvenido. Acá tiene su casa y grandes amigas y amigos. Por supuesto, saludo ya nada más y no por eso menos importante a todas y todas las personas que nos acompañan a través de esta plataforma y a quienes a través de las redes sociales. Valoramos muchísimo el que puedan estar. Y bueno, me toca una etapa para mí sumamente importante, que son las conclusiones. Pero en este caso creo que ya no tengo mucho que decir, porque nuestro ponente ha dicho todo, lo ha hecho de manera muy clara, muy enfática, y nos ha presentado un panorama muy interesante. Yo lo clasifico una visión global y una visión, como lo ha señalado, desde los derechos humanos. Por lo que solamente a manera de conclusión haré algunas reflexiones de algunos aspectos que a mí me parecieron muy interesantes de lo que nos ha expuesto de manera extraordinaria nuestro ponente. Y señalaba que, pues al principio, pues nos presenta esta situación que se presenta, pues, mundialmente. A todos y a todas, el COVID-19, esta pandemia, pues, nos genera una situación difícil y que genera reacciones y acciones de manera diferente en cada estado. El doctor aludía y decía una frase, se aplicó el sálvese quien pueda. Y yo creo que define muy bien lo que sucedió inmediatamente, que pues hace conciencia de lo que estaba pasando en cuanto a esta pandemia. Porque cada uno de los estados empieza a asumir acciones, decisiones en torno a qué hacer en estos casos. Y por supuesto, cada uno enfocado a su ámbito territorial y a sus propios intereses. Entonces, el diagnóstico que nos presenta el doctor, pues ha sido sumamente importante del cómo se fueron haciendo estas acciones, también evidenciando algo, que no es tanto que se hayan generado los problemas, que ya estaban ahí, sino lo que pasó fue que se empezaron a visibilizar. Hablaba de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia que se vio incrementada con estos casos de aislamiento. Entonces, coincido totalmente, doctor, creo que como sociedad, pues empezamos a vivir o abrir los ojos en relación a lo que estaba pasando
y cómo se habían incrementado todos estos casos. También, por supuesto, nos hace una importante valoración, yo lo veo así, de las acciones que tomaron estos organismos e instituciones internacionales. Quizás haciendo un balance, ¿no? Las cosas buenas, pero también lo que faltó, ¿no? La falta de reacción en su momento, las decisiones que se tuvieron que tomar, pero creo que fue interesante pues conocer su opinión en ese sentido. Y bueno, lo que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención y a lo mejor con muchos y muchas de las personas que nos están escuchando, es esta visión también que nos presenta en relación a los derechos humanos. Cómo, motivado por esta pandemia, por esta situación crítica que todavía lamentablemente estamos viviendo, se fueron generando algunas situaciones relativas a las restricciones o inclusive mencionaba abrogación de derechos en algunos casos. Entonces, fue muy interesante el planteamiento que hace en relación a pues estas medidas que se tomaron y también haciendo la distinción entre las medidas extraordinarias como fueron las medidas de alarma o estas que se les conoce como medidas de excepción o en México le llamamos estado de excepción, que nosotros lo tenemos previsto en el artículo 29 constitucional. Y créeme, doctor, que también cuando empezamos en estas situaciones de restricciones y que hasta dónde y cuáles derechos iban a ser sujetos de algunas limitaciones, se sometió, por supuesto, a debate público. Digo, empezaron los análisis si eran aplicables o no las hipótesis previstas en este precepto constitucional. Entonces, creo que, al igual que México, pues como nos ha expuesto, pues España también pues pasó por una situación, digo, aparte de la emergencia a la salud, pues nos enfrentamos con las cuestiones de índole legal. Entonces, en ese sentido, pues creo que también nos ha quedado muy claro el estudio que se tiene que hacer para determinar una restricción, una limitación, inclusive una abrogación en el caso extremo de un derecho que tiene que pasar por un tamiz. Es decir, no se trata de una restricción lisa y llana, sino que tiene que cumplir estos aspectos que nos hablaba de proporcionalidad, de no discriminación, las temporalidades, entre muchos aspectos. En conclusión, yo diría algo interesante. Creo que usted nos ha hecho la distinción clara de lo que son los derechos esenciales que no se pueden restringir, no se pueden abrogar. En este caso, el derecho a la vida, a la salud, los tratos inhumanos, la esclavitud. Otros, pues lamentablemente con esta pandemia, se vieron confrontados, se vieron sujetos a ponderación entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad, entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión, entre muchos otros. Es decir, entramos en una colisión de derechos, de ponderación. Por eso el primer aspecto que usted señala es la ponderación, que, híjole, se dice fácil, pero creo que cuando se tienen que tomar decisiones sobre cuál prevalece, es ahí donde creo que tenemos un enorme reto, y decía usted, no es tan fácil para quienes tienen que tomar este tipo de decisiones. Inclusive uno que la verdad en lo particular me llamó mucho la atención y que también usted hacía énfasis, el fallecimiento, en este caso de personas por el COVID-19. Efectivamente, creo que esto es algo que impactó verdaderamente a la sociedad. Porque a mí a lo mejor me pueden restringir mi derecho a que salga, mi derecho a que tenga una libertad de expresión y demás. Pero cuando tienes el aspecto sentimental de no despedir o no poder despedir bajo las creencias de cada uno a un familiar, a un ser querido, creo que eso ha sido de las cosas más impactantes que hemos vivido como seres humanos. He escuchado, y a lo mejor quienes me están escuchando, válgase también en el sentido de no quiero que me pase eso, o sea, no quiero vivir esa situación en mi familia, en lo personal.
De verdad que es muy triste, es muy lamentable que muchos amigos, amigas, conocidas y bueno, población en general haya pasado por esto. De verdad que creo que esta situación que estamos viviendo, porque aún estamos inmersos, nos ha hecho reflexionar sobre prepararnos para este tipo de situaciones. Y usted partía de un hecho histórico, que fue la Segunda Guerra Mundial. Un cambio total en todos los sentidos. Y en materia de derechos humanos, mucho más. Yo veo efectivamente un antes y un después. Yo creo ahora que aplicando la misma situación, veo un antes y después de esta pandemia. Porque nos hace reflexionar en lo humano, nos hace reflexionar como sociedad y por supuesto, nosotros en el ámbito legal, pues también en todas estas adecuaciones, reformas y demás que se tienen que hacer para tomar medidas emergentes en los momentos propicios. Porque algo también que se ha generado la queja es, híjole, para tomar medidas a veces tienes que pasar por un proceso administrativo, legal, para efectos de tomar una decisión de esta naturaleza. Entonces yo creo que decimos nosotros acá, dentro de lo malo, lo bueno, dentro de la situación tan adversa en la que nos encontramos, pues yo creo que podemos tener cosas positivas, que son estas reflexiones sobre el qué hacer, cómo prepararnos como sociedad para enfrentar este tipo de situaciones. Nunca se había hecho, creo, en la magnitud en la que lo sufrimos. Y pues sobre todo generar esta solidaridad que, como usted decía, no se vio ni se está viendo en el ámbito internacional. Entonces creo que tenemos varias cosas pendientes, pero creo que también podemos hacer un diagnóstico objetivo en relación a la efectiva protección de estos derechos humanos y que solamente sean restringidos por casos totalmente necesarios y pasados, por supuesto, por este procedimiento que se exige para poder hacerlo. Yo no me quiero extender más, pero bueno, la verdad que es un tema que me apasiona. Además, usted creo que nos ha motivado muchísimo a reflexionar sobre varias temáticas. Yo creo que de aquí salen como 5 conferencias más por los puntos que puso sobre la mesa. No me resta más que agradecerle infinitamente por estar con nosotros y por esta amena charla que me la llevo con muchísimo gusto y que me ha generado en lo personal y como magistrada muchísimas reflexiones. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, magistrada Yolira Bey, y por sus sinceras palabras y afectos hacia mi persona. Sabe que también es recíproco y coincido mucho con sus conclusiones. Generalmente, pues el Estado queda rebasado también y las instituciones también ante problemáticas como las que pasamos los seres humanos. Y solo nos resta, y comparto la idea de la solidaridad, de cuidarnos entre todos, entre nosotros mismos, entre vecinos, entre familiares y por supuesto por el bien común, porque estamos inmersos también en estas realidades que ya son también mundiales y nos afectan a todos los estados y a todas las personas. Y bueno, también me complace y es un gusto para mí pues cederle el uso de la voz para que haga entrega de los reconocimientos muy merecidos al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez por esta interesante conferencia de los derechos, la protección de los derechos humanos en tiempos de la pandemia COVID-19. Y me refiero también a la destacada magistrada, la maestra en Derecho Margarita Concesión Espinosa Armengol, para quien me permito cederle el uso de la voz para que pues, dé su reflexión final y haga entrega de esos reconocimientos muy merecidos al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez. Y ya aquí me despido y agradecer, por supuesto, al doctor José Antonio Notario, a los magistrados, que bueno, ya lo hemos dicho,
y como institucionalmente al doctor Juan Manuel y a todas y a todos los que con su grata presencia y su interés nos han acompañado en esta tarde, madrugada. Y nada más, pues adelante, doctor, maestra Margarita, por favor, es de usted el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar esta tarde pues escuchando esta charla del doctor Juan Manuel Bautista Jiménez. Como me antecedieron en el uso de la voz mis compañeros, esto es de suma importancia porque nos hemos tenido que reinventar como instituciones, pero también como seres humanos. Y la importancia de los derechos humanos hoy en día, en tiempos de pandemia o no, son de gran importancia. Por eso celebro que se haya en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos presidida por mi amigo el doctor Notario, y también celebro que el presidente haya dado las directrices a través de la maestra Liliana Arias de esta charla y tener con nosotros al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez. Muchísimas gracias. A mí me toca la parte final, la más bonita, que es el reconocimiento que hace este pleno del Tribunal Electoral de Tabasco al doctor Juan Manuel Bautista Jiménez por su destacada disertación en la conferencia virtual La Protección Internacional de los Derechos Humanos en Tiempos de COVID-19, organizada por este tribunal el día 29 de abril del 2021 por la plataforma Zoom. Querido doctor, aunque sea de manera virtual, reciba de este evento tabasqueño un caluroso abrazo y esperemos que una vez que finalice esta pandemia podamos tenerlos por acá presencialmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Estoy muy honrado. Muchas gracias. Pues bueno, siendo las 18 horas con 1 minuto, doy por concluida esta conferencia virtual y fue un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. De despedirnos, me gustaría invitar a las personas que nos acompañan el día de hoy para el día de mañana a la conferencia que se va a celebrar por parte del Tribunal Electoral de Tabasco, que se llama Selección de Problemáticas Jurisdiccionales de la Sala Regional Jalapa